la cantidad de gente que está interesada en el tema, la industria que se ha creado alrededor de esto. Hay un poquito de relajo aquí. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de dónde venimos y hacia dónde es que estamos viendo que vamos en el tema de facturación electrónica. En 2004 es cuando nace esta idea. Es una idea en donde de hecho México inicia un poco tarde. De hecho, el primer país que toma una iniciativa alrededor del tema de la facturación digital fue Chile. Y como siempre ha habido una sana competencia entre la autoridad tributaria chilena y la autoridad tributaria mexicana, nosotros decidimos entrar también en el ejercicio de la comprobación mediante medios digitales. Ahora, el 31 de mayo de 2004 publicamos la primera versión de los estándares de facturación electrónica y ya para el enero de 2005 estábamos realizando la primera certificación de una solución de facturación. Dicho sea de paso, la primera empresa que se certificó el día de hoy ya funge como PAC también bajo el nuevo modelo. La comprobación nace originalmente como un tema alrededor del tema de facturas. Es un poco de relajo oír, ¿verdad? ¿Sí alcanzan a escuchar? Ok. ¿No? Yo creo que me voy a tener que callar cada vez que hablan. Ok. La comprobación, digo, todo el mundo la conoce como factura, sin embargo la comprobación tiene muchísimo más alcance. Abarca lo que es la factura, las cartas porte, los recibos de honorario, recibos de arrendamiento. Después se fueron agregando otros estándares como el estado de cuenta bancario, las notas de cargo, notas de crédito y recibos de nómina. Esto, fíjense que fue un dilema particularmente importante, porque la ley mexicana únicamente contempla el concepto de factura adentro del Código Fiscal de la Federación, lo cual no quiere decir que los mexicanos utilizamos la factura para una cantidad infame de cosas. Por ejemplo, cuando ustedes venden su carro, lo que hacen es endosan la factura. Todo el mundo les pide que endosen la factura. No sé si sabían esto, jurídicamente no sirve para nada endosar la factura. Y esto nos generó varios problemas, porque por ejemplo, cuando estábamos desarrollando todos los estándares, a mí me pide el área de negocio del SAT que diseñáramos los estándares basados en lo que decía Código Fiscal de la Federación. Fuimos, lo diseñamos y sin darnos cuenta generamos varios bugs en varios procesos de negocio que no teníamos idea. Por ejemplo, en el caso de la facturación digital, no existe el concepto del original. Todas las copias son tan originales como la primera. Y esto generó un problema, por ejemplo, en los vendedores de autos, que estaban acostumbrados a tener una figura de una sola factura. Generó un problema en la industria de seguros, generó un problema también en la industria de fianzas. Y sin embargo, ha habido grandes beneficios a la hora de movernos hacia la facturación digital. Recuerdo que cuando iniciábamos el modelo, en aquel entonces, cada X cantidad de tiempo, venía la gente del Banco Mundial a hacer una encuesta que se llama Doing Business. Esta encuesta se hace en distintos países para ver cuál es el costo de hacer negocios en los distintos países. Dicho sea de paso, México generalmente no le iba muy bien. Y solicitamos que nos hicieran un estudio especial alrededor del tema de facturación electrónica, en donde nos calcularan el costo total integral de manejar una factura en papel, como estamos acostumbrados los mexicanos, y compararlo contra el costo de ese ciclo integral adentro de un modelo de facturación electrónica. Dicho sea de paso, esto era cuando la facturación apenas iniciaba y los servicios de facturación tenían un costo bastante más alto que lo que tienen el día de hoy. En aquel entonces, el costo del ciclo de vida completo de una factura eran 98 pesos por los 5 años que tenía que vivir la factura. Su comparativo en contra del digital, el digital costaba alrededor de 8 pesos 50. Entonces había una reducción sustancial alrededor de esto. Y nosotros veíamos que iba a haber un gran boom. Había un tema también. La gente entendía el tema de facturación únicamente como un tema de cumplimiento de una obligación. Y en realidad lo que nosotros estábamos hablando era que la gente sí tenía que cubrir con la obligación fiscal, pero tenía que ver un poco más allá. Ver que había beneficios asociados al tema de la facturación digital alrededor del tema de la reducción de los gastos de cumplimiento, de los gastos administrativos y sobre la posibilidad de abrir nuevas líneas de negocio. En el momento en el que se empieza a digitalizar toda la facturación, se daba el inicio a la posibilidad de automatizar, por ejemplo, las cadenas de suministro y automatizar las relaciones entre proveedores y clientes. Bueno, nacemos así y nuestra normatividad únicamente aplicaba hacia el emisor. En 2005 se oficializa una figura que ya había empezado a suceder, que era la de servidores terceros,
que ofrecían servicios alrededor de la generación de la factura. Originalmente se les llamaban los PACFDs, y estos clientes lo único que hacían era ofrecer servicios para ayudar a hacer más ágil el proceso de la emisión. Sin embargo, hacia 2010 nace la figura del CFDI, en donde en lugar de entregarle a la autoridad tributaria únicamente un reporte de todo aquello que había facturado, se empieza a solicitar que se entregaran todas las facturas en línea. Y esto implicaba un volumen particularmente alto de información. Había en aquel entonces un desconocimiento real alrededor de la cantidad de facturas que había. Yo todavía recuerdo como en aquel entonces yo ya me desempeñaba como el Chief Technology Officer del SAT. Llego con el negocio, con mi libretita de ñoño, a preguntarle, bueno, a ver, primera pregunta, ¿cuántas facturas hay en México? La primera respuesta es, no tengo ni la más remota idea. Entonces, ante eso, cualquier cálculo que pudiera hacer yo acerca de volumetría, pues no venía al caso. Y entonces decidimos operar bajo un modelo en donde el SAT iba a tercerizar parte de sus funciones con respecto al tema de la certificación, y entonces migramos a los PACFDs a convertirse en PACs. Y estos PACs lo que iban a hacer era recibir las facturas, hacer las validaciones y emitir un timbre alrededor de todas estas transacciones. Y finalmente, hacia 2014, ya la autoridad, ahí yo ya no estaba, yo salgo en 2010, de hecho terminando la emisión de CFDI. En 2014 la autoridad toma la determinación de hacer obligatorio, universal, el tema de los comprobantes fiscales digitales, lo cual nos lleva a un volumen particularmente interesante de 5,000 millones de documentos al año. O sea, esto es una cantidad importantísima. De hecho, a mí me tocaba cuando estaba en el SAT, entre otras tantas funciones, el hecho de llevar la relación con países miembros de la OCDE alrededor del desarrollo de servicios tributarios y con países de América Latina dentro de lo que es el CIAT, la Conferencia Interamericana de Autoridades Tributarias. Y algo que me gustaría mencionarles es que continuamente estamos brincando entre el número 1 y el número 2 del número de comprobantes emitidos. Es un puesto que nos peleamos continuamente en contra de Brasil. Y en particular la autoridad mexicana ha sido la más exitosa con respecto a hacer el tema de la adopción particularmente rápido. Y esto no lo ha hecho nada más bajo el terreno de la obligación. Desde antes de hacer obligatorio, ya había una gran cantidad de empresas y de contribuyentes, incluso personas físicas, que estaban emitiendo los comprobantes de manera voluntaria porque se habían dado cuenta de que había muchos beneficios en la reducción del costo. Ahora, lo que estamos viendo dentro de esto es que además de estos cambios, hay otros conceptos que son claves en lo que ha sucedido en el modelo mexicano. Uno de los puntos clave es que desde el inicio la comprobación digital fue considerada como extensible. ¿Y qué quiero decir con esto? Todos los demás países del mundo que tienen un estándar de facturación digital definen el estándar de lo que es la factura y ahí muere. En el caso particular mexicano, una de las cosas que hicimos fue permitir que los contribuyentes pudieran cumplir con el estándar, pero que le pudieran agregar cosas extra. ¿Por qué hicimos esto? Porque lo que nosotros veíamos era que esto no debería de quedar en su momento en un tema nada más de cumplir con la obligación. Queríamos que los contribuyentes pudieran tomar ese estándar, mandarse entre ellos las facturas, pero agregar información adicional que les sirviera a ustedes como contribuyentes a poder automatizar sus procesos. Lo que nosotros queríamos no era que nada más esto quedara como un tema de cumplimiento fiscal. Queríamos darles herramientas para poder potenciar a sus propias empresas a hacer otras tantas cosas. Entonces, esto surge bajo la figura de lo que llamábamos la adenda. El concepto más similar para explicar la adenda es como si el estándar mexicano, si regresamos a papel, fuera imprimir la factura en un sobre de papel manila, dándoles a ustedes como contribuyentes la posibilidad de meter cualquier cosa que ustedes necesitaran ahí dentro. Entonces esto permitía mandar información acerca de pedidos, instrucciones de entrega, instrucciones de pago, lo cual permite una mayor automatización de las cadenas de suministro. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno de los comprobantes podían extenderlo. Y esto genera mucha facilidad, pero también genera un poquito de desorden. ¿Por qué? Porque la autoridad únicamente se puede pronunciar sobre la definición del estándar de la factura electrónica. Pero empresas particulares, como puede ser una gran cadena de autoservicio, puede definir su propio estándar de adentro. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Que distintas industrias han generado a veces un solo estándar industrial o a veces una diversidad de estándares. Y esto genera varios retos a nivel de lo que es la integración de sistemas. Y finalmente, le han pedido al SAT que se meta a normar esas cadenas o esos estándares adicionales
La respuesta autoritaria siempre ha sido no podemos. Y está muy bien, de una manera o de otra se tiene que permitir que sea la industria la que defina sus propios estándares. La industria automotriz ha logrado cierta consolidación alrededor de estándares, la industria de autoservicios, la industria bancaria han logrado ya bastante avance en esa definición. Ok, a alto nivel, ¿qué es lo que se supone que hace un PAC? Un PAC a alto nivel lo que hace es, tiene que cubrir este flujo. Pasa desde la generación de la factura del XML, la generación del sello, hacer una validación sintáctica, esto es que el mensaje esté bien armado, una validación criptográfica, que es validar que el sello digital corresponde con la información, a generar el timbre con el cual se dice se está entregando hacia la autoridad y finalmente el envío al SAT. En 6 cajitas esto es lo que normalmente es el entorno de un PAC. Las cajitas que vemos aquí en azul es el mínimo que tiene que cubrir el PAC. En teoría estas cajitas amarillas las debe de hacer el contribuyente, pero el contribuyente emisor puede tomar también a su elección el hecho de permitir que sea el PAC y que le ayude a hacer esta generación. Entonces, ¿por qué IBM tiene un interés en esto? Porque IBM realiza y desarrolla tecnologías que sirven para habilitar exactamente este estilo de cosas. Un tema que les puedo decir, digo, no les puedo mencionar la lista concreta porque están cubiertos bajo convenios de confidencialidad, pero lo que les puedo decir es que todos los PACs más grandes de México con respecto al número y volumen de emisión están corriendo actualmente sobre tecnología IBM, en particular utilizando un juguetito que se llama el Data Power, el cual le tengo mucho cariño porque además curiosamente el primer Data Power que hubo en México llegó a mi oficina. Las primeras 2 semanas que hubo un Data Power en México vivió encima de mi escritorio en el Servicio de Administración Tributaria cuando lo estábamos analizando para ver si lo utilizábamos. Entonces, de toda esa funcionalidad que tiene que cubrir el PAC, si se dan cuenta, todas las cajitas verdes son las cajas que cubre el Data Power. Y el Data Power, ¿qué gran ventaja ofrece? Es un appliance. Para aquellos que no sean del mundo de tecnología, un appliance es, la mejor traducción es como decir, es un electrodoméstico. Es el equivalente tecnológico de un tostador. No puede hacer más que unas cuantas funciones muy concretas. ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja que tiene es que requiere muchísimo menos mantenimiento, requiere casi nada de programación, por no decir cero programación, y lo único que requiere es configuración. Entonces, con esto se pueden generar soluciones que trabajan a alto volumen y que tienen un costo muy bajo para un PAC. ¿Qué tan alto volumen corre esto? La generación pasada, que de hecho acaba de cambiar hace, que será como 2 semanas, acabamos de cambiar de generación de Data Powers, todavía la generación pasada estaba manejando 1000 transacciones por segundo. Eso quiere decir que una caja de estas puede manejar 1000 facturas por segundo. Si ustedes tienen 2 o 3 o 4 de estas, no les puedo decir la cantidad de facturación que pueden manejar. Entonces, son equipos particularmente robustos y de altísimo volumen. Entonces, si alguien quiere hacer un PAC o tiene un PAC y quiere migrarse hacia las grandes ligas, no hay nada mejor que un Data Power para efectos de poder hacerlo. Ahora bien, en el track de la generación del XML, efectivamente el Data Power no entra. Pero en el negocio del PAC, la generación del XML tiene una consideración muy peculiar, en contra de lo que se toparían ustedes con la generación de un XML desde el universo de la persona física. ¿Por qué? Porque imagínense una empresa, ¿qué les diré? Como una gran cadena de autoservicio. Una gran cadena de autoservicio genera miles, decenas de miles o centenares de miles de comprobantes. Entonces, la idea de tener un fulano sentado pegándole a la tecla para generar esto definitivamente no es viable. ¿Ellos qué es lo que requieren? Requieren tecnología que les permita conectar sus sistemas de back office, sus ERPs, sistemas contables, para la generación de los XMLs. Desgraciadamente, esto tiene un costo peculiarmente alto, porque cada vez que cambian ustedes de sistema o cada vez que la autoridad cambia el estándar, o peor aún, cada vez que sus socios de negocio cambian los estándares de su adenda, esto implica una gran cantidad de costo de desarrollo para actualizar la tecnología. Y aquí lo que tiene IBM, tiene al igual que el Data Power, otro juguetito que se llama el Cast Iron, que también es un electrodoméstico tecnológico. El Cast Iron sirve para hacer interfaces de manera sumamente sencilla con cero programación. De hecho, literalmente lo que hacen es dibujan las integraciones entre sus sistemas. Entonces, esto le permite a un PAC conocer, por ejemplo, el ERP que tiene funcionando en la parte de atrás su gran cliente, exponer esa interfaz como una estructura de datos,
exponer su propia estructura de datos del otro lado y empezar a dibujar líneas para decir este dato va acá, este dato va acá, o tomar 2 o 3 datos, conjuntarles, hacerles una transformación y conectarlos. En el momento en el que terminan de hacer esa diagramación, literalmente le dan play y en ese momento ya está corriendo la integración. Esto es un tema bastante simpático porque a mí nada más me había tocado conocer a los PACs desde el lado de la autoridad. El día de hoy que soy proveedor de los PACs, me tocó sentarme con ellos en una mesa distinta y empezar a entender sus problemas. Y uno de los graves retos que tienen los PACs es el desarrollo de estas interfaces. De hecho, la mayor parte de su gasto operativo está asociado al desarrollo de estas interfaces y el mantenimiento de las mismas. A la hora de hacerlo en un appliance, estamos trayendo el mismo beneficio que les trajimos estos grandes PACs con el Data Power, se lo estamos trayendo a nivel del terreno de la integración. Dicho sea de paso, con todo que esto funciona para esa generación de XML y la interfase hacia el PAC, le serviría también a los contribuyentes para generar con esto las interfaces que les permiten interconectarse entre empresas para automatizar todavía más esa cadena de suministros. Ok, ahora, todo en el mundo de la comprobación digital no es nada más el tema de la emisión. También tenemos el caso de uso de la recepción de facturas. Y el caso de la recepción de facturas es importante, porque si se dan cuenta es uno de los puntos de entrada hacia sus sistemas contables. En el momento en el que yo recibo una factura, tengo que ejecutar una serie de procesos dentro de mi sistema contable. A lo mejor tengo que correr una validación para ver que existiera una orden de compra previa, ver que cuadre esa información, y después de ello llegar y disparar los registros contables, ya sea para pagar esa factura o reconocer una cuenta por pagar. Entonces, en ese sentido, también los PACs equipados con Data Power tienen la capacidad de poder interfazar esa recepción y validación de facturas, en donde todas estas funciones la pueden estar haciendo con el Data Power, y en el momento en el que dicen la factura es válida, en ese momento disparar la integración de manera económica y sencilla hacia el ERP que se encuentra en el back office. Entonces, nuevamente otro beneficio de tecnología IBM hacia los PACs o hacia los clientes finales. Ok, ahora, los PACs también, uno de los temas que me llamó mucho la atención es que los PACs tienen otro problema, y el problema es que tienen mucho negocio y les cuesta mucho trabajo controlarlo. ¿A qué voy con esto? En un negocio en donde estoy operando a centenares de miles de transacciones en contra de un cliente en un día, de repente el hecho de llevar la contabilización de cuántas llamadas he recibido, cuántas de ellas fueron exitosas, cuántas terminaron en facturas, cosa curiosa, acaba siendo uno de los retos administrativos más grandes que tiene un PAC. De hecho, esto me recuerda mucho a cuando trabajaba antes en telecomunicaciones. Una de las partes más difíciles del negocio de telecomunicaciones es llevar la contabilización y facturación de todas las llamadas. Aquí el tema era particularmente similar, en donde tenemos PACs ejecutando millones de transacciones en un día y con el reto de cómo llevar la contabilización. Y ahí nuevamente IBM tiene otro electrodoméstico para jugar con esto. Y este electrodoméstico se llama el API Management. El API Management originalmente fue diseñado para llevar gobierno sobre los APIs. Los APIs son la manera en la que nos enchufamos a la infraestructura de sistemas de un proveedor. ¿Qué ventajas ofrece el API Manager alrededor de esto? Lo primero que ofrece un mecanismo de autenticación, con lo cual mis clientes a la hora de entrar van a autenticarse, y si ya no tienen derecho para utilizar el servicio, los empiezo a rebotar y a lanzar hacia afuera. Empieza a llevar una contabilización de todas y cada una de las llamadas, generando reportes, en donde puedo decir, he recibido tantas llamadas en tales periodos. Y finalmente tiene otra parte que también atiende uno de los dolores de cabeza de los PACs. Los PACs se quejaban de que tenían que tener muchas veces múltiples instancias de su infraestructura, porque tenían infraestructura puesta para sus clientes premium, que pagaban un nivel de servicio mayor, separada de la infraestructura que tenían para los clientes comunes. Y tenían que hacer este ejercicio porque era la única manera de asegurar de que le estuviera dando la capacidad comprometida a esos clientes premium. Con esto ofrecemos que el PAC tenga la capacidad de tener menos infraestructura instalada, menos infraestructura ociosa, porque una de las cosas que puede hacer el API Manager es que yo le puedo definir niveles de servicio por cliente. Y si de repente en un punto tengo varias llamadas generando mucho tráfico viniendo de varios clientes y que pudieran poner en riesgo la infraestructura que está ejecutando, el API Manager toma en ese momento la decisión
de cederle más poder de procesamiento a los clientes premium y menos a los que pagan un menor nivel de servicio, lo cual genera todavía un pack más eficiente. De una manera o de otra, entre estos tres grandes electrodomésticos, lo que tenemos es lo que llamamos cariñosamente dentro de IBM un pack en una cajita. Para efecto práctico no es una cajita, son tres, pero definitivamente con esto nosotros podemos desarrollar soluciones que permiten que alguien que se quiere convertir en un pack, desde el momento en el que nos contacta a nosotros, dice quiero convertirme en un pack, tenemos una solución que a nivel de infraestructura y documentación los deja listos para hacer pack en menos de 2 semanas. Y de hecho esas 2 semanas generalmente tienen que ver más con los tiempos de entrega del equipamiento hacia acá que cualquier otra cosa. Esto ha sido un modelo particularmente exitoso. ¿Qué tan exitoso ha sido esto? Bueno, resulta ser que México es el principal consumidor de appliances data power fuera de los Estados Unidos, a nivel mundial. No hay otro país que consuma más data powers que México, salvo los Estados Unidos. A tal grado fue el éxito que la fábrica central de data powers está aquí en México. Es una inversión particularmente fuerte que hizo IBM poniendo esto en Guadalajara. Entonces en Guadalajara, en nuestro centro de tecnología, tenemos la fábrica de los data powers y desde aquí se lanzan orgullosamente hechos en México hacia todas partes del mundo. Y la razón por la cual IBM genera este reconocimiento hacia México es por el hecho del gran nivel de consumo y el gran nivel de éxito que han tenido estos appliances. De una manera o de otra estamos seguros que ahora con estas nuevas ofertas que estamos haciendo vamos a potenciar todavía más a los packs a poder hacerlo. Ok, ahora hay algunas notas adicionales aquí. Si recuerdan, como estamos hablando, el tema de las adendas sale del dominio de lo que es la normatividad del SAT. El SAT no hace más allá que el hecho de reconocerlas. Esto tiene una implicación muy fuerte para todos ustedes que vengan de áreas de tecnología. Digo, si son contadores o son fiscalistas, definitivamente a lo mejor no les pega tanto, pero si al nivel de la gente de tecnología, las adendas son un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque digo, el SAT ha cambiado su estándar, pero por ejemplo, en todos los años que estuve yo en el SAT, en los 6 años y medio que estuve en el SAT, el estándar de CFD cambió 2 veces, nada más. De entonces para acá ha cambiado otras 2 veces, de las cuales ni siquiera me atrevo a decir son 2 veces completas, ha sido como vez y media adicional. ¿Por qué? Porque el SAT como autoridad es muy sensible a la opinión de todos nosotros, contribuyentes. Entonces, si el SAT estuviera cambiándonos el estándar cada 6 meses, nos levantábamos en armas y lo tirábamos. Entonces, el SAT se cuida mucho, intenta hacer la menor cantidad de cambios factibles y, de hecho, cuando cambia, busca que ustedes puedan apalancar de una manera o de otra las inversiones que ya habían hecho en los estándares anteriores. Sin embargo, una empresa de autoservicios, por ejemplo, una gran empresa de autoservicios, puede cambiar su estándar cada vez que se le ocurra. Y, de hecho, sucede con bastante frecuencia. Y si ustedes llegan como proveedores de esa gran cadena de autoservicios y dicen, oye, qué poca, me estás cambiando los estándares, la empresa de autoservicios se va a voltear con ustedes y les va a decir, pues si te gusta, si me quieres vender, te tienes que acoplar al estándar. Y entonces esto ha generado una gran cantidad de rotación de esos estándares. Y esa gran cantidad de rotación se traduce hacia las empresas, a los contribuyentes o a los PACs en una gran cantidad de desarrollo extra que tienen que hacer para mantenerlo. Es por eso por lo que nosotros decimos que Cast Iron tiene gran relevancia ante el modelo de facturación. Ahora, también tenemos el tema que nos trajo el día de hoy, que es el tema de la contabilidad electrónica. En el track de contabilidad electrónica lo que vamos a tener que hacer es otro gran ejercicio de integración, en donde nos vamos a tener que voltear a nuestros sistemas contables y generar un reporte de acuerdo a una serie de estándares definidos por el SAT, que va a tener que ser cubierto criptográficamente, esto es, vamos a tener que firmar, se va a tener que enviar al SAT y el SAT nos va a tener que contestar esto con un acuse de recibo. Y este acuse de recibo va a tener que venir sellado por parte del SAT. Entonces esto implica una gran cantidad de integración, una gran cantidad de mensajería XML volando todos los meses y una gran cantidad de funciones criptográficas. Entonces la propuesta de IBM alrededor de esto hacia los PACs e incluso sobre todo hacia los grandes emisores está en el uso de Cast Iron para poder integrar esos sistemas de ERP hacia las definiciones que está haciendo el SAT. Ahora, si ustedes son grandes empresas, definitivamente tendría mucho sentido que ustedes tengan Cast Iron. Y esto lo pueden utilizar tanto a nivel de fierro, pero también lo vendemos en software. Entonces, se los podemos vender como una maquinita virtual que ustedes pueden instalar y tener una herramienta que les permita hacer integraciones de manera rápida. Ahora, no son grandes contribuyentes.
lo más seguro es que los PACs, como también van a estar autorizados a recibir la contabilidad electrónica como un mecanismo de entrega hacia el SAT, los PACs lo que van a hacer es contratar los servicios de Castarón para ofrecerlos en manera de reventa hacia ustedes, para que ustedes puedan integrar sus sistemas contables y generar de manera sencilla los reportes que está pidiendo el SAT para cumplir con la obligación de la facturación, de la contabilidad electrónica. También uno de los temas que sonó muy fuerte recientemente alrededor del tema de la facturación tiene que ver con la emisión en el lugar y en el momento. Esta idea de que vaya usted a mi portal para hacer un fenómeno de autogestión de la factura, se está pidiendo que ya no suceda así. Digo, en realidad sigue sucediendo así, me ha tocado verlo, pero ya está la definición de autoridad de no hacerlo, de hacerlo nada más a manera de opción, si ustedes quieren ir al portal de uso de servicio, hacerlo. Ahora, esto implica un reto fuerte para los comercios. Sin embargo, el reto más fuerte que yo estoy viendo tiene que ver sobre todo con aquellas empresas que distribuyen productos. O sea, piensen por ejemplo en PepsiCo, Maseca, Coca-Cola, todas estas gentes que andan repartiendo en camiones. ¿Por qué? Porque la interpretación directa de esa normatividad implicaría que tienen que hacer facturación a pie de camión. Y hacer facturación a pie de camión no es cualquier cosa. Entonces lo que estamos viendo con esto es también la generación de una nueva forma de facturación, que sería la facturación basada en movilidad, en donde un operador de un camioncito pudiera traer, por ejemplo, un tablet o un teléfono celular con una impresora, en donde pueda generarles la factura directamente a pie de camión sin tener que tener gran cantidad de infraestructura extra. En ese tema también IBM tiene soluciones que les pueden ayudar para generar esto. En particular tenemos una familia completa que se llama Mobile First para el desarrollo de aplicaciones móviles, que incluyen no nada más la capacidad de desarrollar esas aplicaciones, sino de adicionalmente darles seguridad. ¿Para qué darles seguridad? Bueno, porque si yo ya tengo una terminal que me permite hacer facturación a pie de camión, alguien que tenga buena visión de negocio puede darse cuenta que esa terminal me sirve para hacer otras tantas cosas. Podrían estar utilizando estos operadores esas terminales, por ejemplo, para llevar el control de inventarios, para poder recibir y atender pedidos, para poder hacer rutas dinámicas de distribución, con lo cual estaríamos empujando cada vez más a que los contribuyentes y los negocios en México tengan y apalanquen más estas posibilidades de automatizar sus negocios, de lograr más con lo que tenemos el día de hoy. Por eso mi invitación a que hagan de esto un ejercicio de no verlo nada más como el tema de cumplir una obligación, sino como el tema de poder aprovechar el cumplimiento de una obligación para hacer nuevos tipos de negocio, tener más visión. Ok, ahora, generamos una gran cantidad de información. Algo que me queda claro es que alguien en el SAT, y de hecho conozco a la persona, está ejecutando una gran cantidad de análisis sobre toda esta información para saber quién se está cuenteando a la autoridad o no. Pero el tema es que el análisis no debería de ser terreno nada más de la autoridad. El análisis es también terreno de ustedes como contribuyentes. Si se dan cuenta, a la hora de tener digitalizada toda esta información de las facturas que estoy recibiendo y las facturas que estoy emitiendo, puedo llegar y conjuntar toda esa información para hacer analítica y generar inteligencia de negocio. Puedo analizar bien el qué, el cómo, el cuándo y el al quién estoy vendiendo, y los mismos temas de hacia quién estoy comprando. Este tema me empieza a dar más poder para generar nuevas líneas de negocio. Y adicionalmente, el hecho de tener todo esto de manera digital me permite también apalancar esa función de análisis para poder detectar fraudes. Saber cuándo alguien, uno de mis empleados, uno de mis proveedores, está generando acciones fraudulentas, déjenme ustedes, en contra del fisco, en contra de nosotros como empresarios. Podemos utilizar toda esta información digital para hacer más cosas con ella. Podemos, obviamente, con todo esto, como estábamos hablando, el hecho de poder potenciar y ejecutar más rápido los temas de contabilidad electrónica. Incluso podríamos apalancar el tema de contabilidad electrónica para cumplir con otras líneas de reporteo. Pero si son contribuyentes normales, lo más seguro es que su única línea de reporteo fuera hacia el SAT. Pero ya, incluso de los niveles más básicos, mucha de esa información que tienen de contabilidad electrónica no es nada más del interés del SAT. Es del interés, por ejemplo, del IMSS,
es el interés del Infonavit. Entonces, la capacidad de poder automatizar esas conexiones hacia sus sistemas de back office les permitiría no nada más automatizar la contabilidad hacia el SAT, sino automatizar sus reportes hacia el IMSS, automatizar sus reportes hacia el Infonavit. Si son empresas que cotizan en bolsa, pueden automatizar incluso la generación de esa información para los reportes de bolsa. Y todo lo estarían haciendo a través de un appliance, lo cual reduce su tiempo a resultados y reduce su costo y reduce sobre todo los dolores de cabeza hacia sus gentes de desarrollo. Y finalmente, la otra oportunidad, como estábamos mencionando, tenía que ver con la posibilidad de utilizar movilidad para atender el caso de uso de facturación a pie de camión, pero poder extenderlo y llevar la empresa no nada más hasta las fronteras que tiene actualmente, sino llevar su empresa al campo, llevar la posibilidad de atender pedidos, dar servicio a clientes, recibir pedidos y recibir facturas desde dispositivos móviles, lo cual amplía mucho el abanico de posibilidades de automatización que tienen ustedes como negocio. Pero bueno, como de costumbre, cada vez que hablo de esto me emociono bastante y hablo muy rápido y no siempre soy particularmente claro. Entonces, los quiero dejar aquí a este nivel para no marearlos, pero me gustaría saber si tienen ustedes alguna pregunta alrededor de las soluciones de IBM o alrededor de cualquier otro tema conexo. Ah, y por cierto, también un aviso que quería hacerles. El día 28 de enero, IBM y uno de nuestros partners, Interworld, vamos a tener un evento específicamente diseñado para PACs. Si ustedes son PACs o están interesados en entrar al negocio de PACs, me gustaría invitarlos. Va a ser aquí en la Ciudad de México. De hecho, tenemos invitaciones en el primer pasillo. Total, nada más les toma como media hora llegar de aquí al primer pasillo. Y ahí tenemos invitaciones para nuestro evento. Ahí lo que vamos a mostrar es esta solución, este stack completo de IBM para resolver el tema de facturación electrónica con demo en vivo para que puedan ver la facilidad con la que esto trabaja. Bueno, quedo aquí abierto a cualquier pregunta que tengan, cualquier queja, también vale. No sé si hay dudas. ¿Cuál de todos? ¿El cast iron? Ok, el cast iron, digo, depende mucho de su industria y el valor, pero híjole, es que no soy bueno yo con los precios. El precio debe de andar alrededor de 200 y garra de casa, más o menos. O sea, no es un appliance baratón. Ahora, ojo, el que no es un appliance barato es el que necesitan los packs para operar. ¿Por qué? Porque la normatividad hace que un pack tenga que tener un dispositivo integrado que se llama un HCM. El HCM es obligatorio y entonces eso obliga al pack a tener la versión appliance, la versión física. Para una empresa que quisiera utilizar los beneficios del procesamiento de XML y no tiene ese requerimiento del HCM, pueden contratar la versión software. Y la versión software, mira, no sé, tengo por ahí atrás este hombre del candadito que está jugando ahí con su celular, se llama Daniel Lara. Daniel es el bueno para los precios. A mí nada más me traen porque soy bueno para tirar el choro, pero el que vende es él. O sea, él se lleva la comisión. Yo soy el que hace los diseños arquitectónicos porque se lleva la comisión del señor. Entonces ahorita lo gandallamos a la salida para precios. Dicho sea de paso, estas soluciones, en particular para el caso de las empresas, que no sean PACs, IBM les puede dar la solución a nivel de software para que lo utilicen ustedes, pero también tenemos una visión particularmente simpática alrededor de esto, que es lo que llamamos solución en nube. ¿Y qué quiere decir solución en nube? Que nosotros tenemos estos appliances corriendo en servidores propiedad de IBM en el internet. Entonces, ustedes pueden utilizar esos servidores bajo un modelo de renta, no tienen que comprar nada, nada más lo rentan y pagan el tiempo y el uso que le dan a esos dispositivos. Dicho sea de paso, ahí también aprovecho para tirar comercial. Cuando uno dice que está corriendo en nube, técnicamente puede estar corriendo en cualquier parte del planeta. El día de hoy, el centro de nube que atiende a México, tenemos 3 sitios grandes en los Estados Unidos que atienden a México, pero aproximadamente para mediados de enero del año que viene, IBM también ya pone su primer centro de nube grande en México. Entonces esto va a implicar también mejores tiempos de respuesta. ¿Qué ventajas tiene la nube para ustedes? Primera gran ventaja es no tienen que comprar algo. ¿Y qué pasa si no lo usan? Como es un modelo de renta, pagan lo que están utilizando. Otra gran ventaja, no es un gasto de capital.
es un gasto operativo. Entonces, para aquellos de ustedes que saben de contabilidad, que seguramente aquí hay varios, la ventaja es que lo pueden deducir enteramente y no tienen que entrar en un modelo de depreciación. Entonces, todos, el Data Power, el Cast Iron y el IP Manager, todos se ofrecen vía software y todos se ofrecen en nube. Entonces, ya sea que ustedes quieran contratar el modelo como software para tenerlo adentro de sus empresas o contratarlo bajo el modelo de nube y usarlo como servicio, está disponible. Incluso cuando está en modelo de nube, una de las cosas que se puede hacer es se puede dar de tal manera en donde crezca dinámicamente. Hay contratos especiales que les permiten, por ejemplo, ahorita tienen una utilización muy baja, a lo mejor nada más están utilizando uno. De repente tienen un pico operativo que hacen que necesitan 4, automáticamente se hace el despliegue para que tomen los 4 y en el momento en el que los dejan de usar, se les quita. Entonces realmente se convierte en un modelo de pago de acuerdo a la utilización que le dan ustedes. ¿Okay? Entonces ahorita a nivel de precio nos agandallamos aquí a Daniel. No sé si haya otra duda. Dicen que no funciona el micrófono. No. Ya. Perfecto. Listo. Hola, buenas tardes. Bueno, entiendo, en el caso de nosotros somos una empresa. Esta solución, como bien lo comentas, bueno, lo podemos adquirir mediante esta solución de software que entiendo que es la nube. Nosotros actualmente tenemos la plataforma de SAP. Entiendo que el hecho de que si nosotros nos inclináramos por contratar este servicio que es mediante la nube, pues tendríamos que desarrollar como una especie de interfase en cuanto a nuestra contabilidad para poder generar la parte de contabilidad electrónica. Eso tendría un costo adicional porque, mi pregunta es, ¿eso tendría un costo adicional? O se vende como un servicio aparte este trabajo del desarrollo de la interfaz, porque al final la contabilidad nosotros la tenemos en SAP. Y no queremos estar ya contratando packs, pero veo que esta solución es bastante integral y creo que en cuanto a instalación y funcionamiento, pues, y en tiempos, pues es algo bastante flexible, ¿no? Es terriblemente flexible y mira, la respuesta a tu pregunta es, formalmente no tienes que diseñar esa interfaz. Digamos que lo que diseñas la interfaz es en Cast Iron y más que diseñarla lo que haces es dibujarla. O sea, es cero programación, cero BAPI, cero ABAPs. O sea, y es técnicamente algo que un consultor o un desarrollador junior puede hacer relativamente rápido. Ahora, el software no incluye los servicios. Tú lo puedes hacer o lo pueden hacer tus programadores y sin embargo también, por ejemplo, a través del mismo Daniel coordina nuestras relaciones con los business partners. Tenemos los business partners que ya están capacitados y certificados en el uso de estos appliances y te pueden llevar a hacer esta interfaz. Caso de ejemplo alrededor de esto es el demo que vamos a presentar el día 28 en nuestro evento. Ese demo, a partir de que se nos ocurrió hacerlo a que terminamos de construirlo, nos tomó aproximadamente como semana y media de construcción. Dicho sea de paso, lo que más trabajo nos costó hacer fue echar a andar el SAP. Pero de ahí en fuera, el desarrollo de las interfaces fue cuestión de un par de horas, el diseño de las interfaces. Entonces, la respuesta es que a través de cosas como Cast Iron podrías hacer esas interfaces para la generación de la facturación, de la contabilidad electrónica de manera muy rápida. Ahora, teniendo SAP, yo lo que te diría es, seguramente también tienes una gran cadena alrededor tuyo de proveedores y de clientes a los que le estás ofreciendo servicios. Una manera extra de apalancar el tema de Cast Iron es utilizar Cast Iron para integrar tus procesos de negocio, que el día de hoy están corriendo en SAP, contra los procesos de negocio de tus otros clientes que pueden estar, o de tus otros proveedores que pueden estar corriendo una gran diversidad de distintos softwares. La ventaja de Cast Iron es que Cast Iron le importa muy poco cuál es el otro software que está del otro lado, porque su chamba es exactamente esa, el hacer que el desarrollo de esas interfaces sea sencilla. Entonces, tú lo podrías utilizar para generar la contabilidad electrónica, pero también lo podrías utilizar para poder interfazarte en contra de tu cadena de suministro y poder automatizar todavía más y reducir aún más tus costos o extender tus líneas de negocio. Entonces, la respuesta es sí y no requerirías programadores. Más parece un diseñador gráfico lo que necesitas. Pero está bastante bonito, digo, aquí vi a Daniel te puede poner en contacto con los business partners que ya están certificados para efecto de ofrecer estos servicios hacia los clientes. No sé si hay una más. ¿No?
¿O fui muy claro o lo suficientemente confuso como para dejarlos dormidos? Oye, Balta, bueno, ya que me hiciste favor de presentarme, si gustan les puedo dar mi dirección de correo electrónico para quien esté interesado en asistir al evento del día 28 y que tengamos ya una conversación más puntual, con todo gusto. Mi correo electrónico es dlara@mx1.ibm.com. Con mucho gusto podemos estar en contacto, ya yo les respondo y ya vemos puntualmente cada necesidad o cada caso que ustedes quisieran conversar con nosotros. delara@mx1.ibm.com. Y por cualquier cosa, la mía está aquí, casi no se ve ni a esta distancia, es rtelles@mx1.ibm.com. Y para cualquier cosa también estoy a su entera disposición, digo, a lo mejor no para dar precios, pero para platicarles acerca de estrategia tecnológica o cómo resolver sus problemas tecnológicos, con todo gusto, toda su disposición. Y cualquier otra cosa, digo, estamos ahí, nuestro stand de IBM está en el primer pasillo, debemos de ser el segundo o tercer stand. Estamos compartiendo ahí stand con CompuSoluciones e Interware. Ahí pueden llegar, podemos platicar un poquito más a detalle las distintas soluciones y ahí mismo tenemos las invitaciones para el evento del día 28. Bueno, por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, Baltasar, y muchas gracias a IBM. Los invitamos a visitar el stand de IBM, por favor.